Una ocasión le pregunté a mi padre por qué las calles de nuestro barrio tenían esos extraños nombres. Me dijo que para recordar los pueblos precolombinos de nuestro país. En mis primeros años de escuela aprendí que en el Ilaló se encontraron los primeros vestigios de los habitantes del Ecuador. Me parecía maravilloso vivir a los pies de esta montaña. Cuando subía caminando al Ilaló, buscaba con mi mirada algún fragmento de este pasado, pero yo no sabía que cuando rodaba por el campanario de nuestro barrio, en realidad jugaba en un antiguo lugar ceremonial. Poco sé de esa tola. Mi padre me contaba que podría guardar entierros y tesoros. Hay tesoros que no vemos, que siguen guardados bajo tierra o en casas de pocas personas. Un vecino me contó la historia de los restos arqueológicos que guarda con cariño en su sala, o como él los llama, de los infieles. Esta es mi voz contando su historia. Hay un guambra que trabaja en el municipio. Él es medio aparente para esto. Es como que él tiene un sentido y dice, chuta, aquí parece que es. Pero ya no hay chance. Un primo mío que vive del otro lado del barrio, él había hallado una vasija, pero el papá se le había llevado. Yo lo que aquí encontré fue donde el vecino cuando construía, aquí al lado, encontré retazos de ollas. Pero como usted sabe, con tractor todo lo destruyeron. Pero aquí también supe de otro señor que también había sacado. Yo he escuchado, por ejemplo, de los amigos del trabajo, que aquí en el Ilaló hay bastantes entierros. Algún rato les decía, vamos, para ver si encontramos algo. Pero difícil es. No es así nomás. Para hacer estas cosas hay que tener gusto. No es nomás de cualquiera ir y cavar. No. Esto saqué porque era en el terreno de mi hermana, porque cuando de repente íbamos a otros terrenos nos tocaba cavar de noche. Primero para que no nos vayan a ver y no nos denuncien. Y segundo, por más tranquilidad. Y bueno, pues decíamos, si se halla algo es nuestro. Y si estábamos con el dueño, pues miti miti. Entonces había veces que no se hallaba. Pero más era la emoción. Nosotros guambras no nos importaba llegar 1, 2 de la mañana después de cavar. Esto yo saqué de un sector donde vivían los pastos. Por eso les dicen los pastuzos. Los pastos y los guaracingas eran los habitantes de esas regiones. Entonces esto fue encontrado en la provincia del Carchi, en el sector de San Pedro de Huaca. Esto fue encontrado a una profundidad de unos 3, 4, hasta 5 metros de profundidad. Dependía, ¿no? Algunas también se encontraron a 1,5 metros, como esta vasija runita. El hueco donde encontramos esto era como que iba recto, y de ahí estaba abierto como un bohío a la derecha. Parece que lo que hacían era sentar al que moría con las cosas alrededor. Entonces esto saqué hace más de 40 años, cuando era pelado con unos amigos. Parece que cuando enterraban, por ejemplo, tierra, cavaban y sacaban tierra, arena, barro, hierbas. Entonces se tiene una varilla de 1 metro, 1,5 metros, y arriba con una agarradera para poder aplastar. Entonces uno va hundiendo en la tierra y si se hunde y se sale mezclado la arena, la tierra, el barro, eso es indicio de que ahí es un hueco donde hay infieles. Porque cuando, por ejemplo, es tierra suave, usted mete y saca la varilla y sale solo tierra o solo barro, no es hueco de infieles. Y eso parece que es porque cuando cavan se mezcla todo y la tierra, las hierbas, queda la arena, el barro y la tierra, entonces clava y en la puntita sale mezclado. Entonces ahí se sabe, aquí hay. Eso aprendimos con un señor que se dedicaba a estas cosas. Él nos enseñó. Así era como nosotros hacíamos. Ahora, claro, usted ve estas vasijas, algunas son runas, otras no. Eso depende de la persona a la que le pertenecía, por ejemplo. Había caciques que eran los jefes, entonces los enterraban con las mejores cositas, con la vajilla más fina.
Por ejemplo, estas pintadas son las más finas. Estas son de una pintura que nunca se le va a borrar. En cambio, hay otras runitas coloraditas nomás. Aquí, por ejemplo, esta tiene monos. Una vez encontramos unos 2 huecos con restos humanos. Uno con muelas, otro encontramos partes de los huesos y otro encontramos con manteca de los indios. Pero como nosotros no sabíamos, éramos novatos, eso nosotros sacamos y botamos. Pero cuando le contamos al Señor que era dedicado a esto, nos dijo, oh, ¿cómo ha de botar, Dios mío, si eso es harta plata? Ese señor sabía venir acá al Banco Central, aquí en Quito, y vendía todo lo que sacaba al Banco Central. Entonces parece que ahí había gente que entendía mucho más de esto y alguna vez le habían dicho que si llegara a encontrar algo con manteca, que eso cuesta muchísima plata, no solo por la olla, sino por el contenido. Eso decía. Vendiendo eso es bastante plata. Si esta nomás, por ejemplo, le podría estar costando unos $200. Imagínese con manteca, lo que usaban hace años. Entonces, no es cosa que se puede hallar nomás cualquier rato. Por eso decía, eso es plata, le han botado. Pero no, esto no, yo no he pensado vender, sino tener así bonito, como una reliquia.